Primera de Samuel 30. Desde el 1 vamos a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron.
Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Hasta aquí vamos a leer. Gracias. Cuando vamos llevando la vida de fe, lo más importante que es Jesús estando vivo dentro de nosotros, trabaja, es experimentar eso. Dios a nosotros, estando tranquilo en medio de la paz, no nos ha hecho vivir felices sin Dios, sin Jesús. Verdaderamente yo, después de recibir la salvación, estando en el seminario, en Apcocton, Changpali me encontraba, estaba en dificultad y realmente era muy pobre. Cuando terminé el servicio militar y fui a Kimchon, no había nadie que me ayude, no había ni siquiera uno, no tenía ni un peso y esa vida, mientras que yo iba viviendo, Dios dentro mío trabajaba y yo podía experimentar eso de manera viva. Y el dormir, comer, la ropa, todo era increíble. Después de recibir la salvación, no es que simplemente estuve en medio de la paz, padeciendo esa dificultad. Exactamente, podía ver que Dios estaba vivo trabajando en mí y realmente sentía agradecimiento, sentía gozo. Hermanos, como bien saben, hace años yo había recibido un juicio. Gente mala, hermanos que decían ser salvos, engañados por Satanás, dijeron que yo estafé millones de dólares y mintieron. Entonces tuve que ir al juzgado. Ni una pizca realmente de crimen han podido encontrar en mí. Entre ellos había 2 cosas que nosotros teníamos que enviar dinero en el canal de Kenia, como también dinero a Estados Unidos. Gente mala dijo que en Estados Unidos ellos tomaron la foto de la casa de mi hijo. Y el fiscal me dijo a mí, ¿usted conoce acerca de esta casa? Claro, yo sé muy bien. ¿Quién vive allí? Vive mi hijo. ¿Usted paga el alquiler? No, no pagamos. ¿Por qué no pagan? Claro, obviamente ellos sabían que era casa de mi hijo. Un pastor, si vive en la casa de la iglesia, ¿debe pagar la renta? No podían decir nada a ellos. Y luego, por varios motivos, me acusaban y ellos me llevaban a la dificultad. En África, empezamos a enviar, empezamos a hacer el canal y ese dinero va a África, después viene a Corea. Obviamente era dudoso eso, sea quien fuera el que lo vea. Yo tampoco sabía bien eso. Aparte de eso, ¿por qué el dinero que va a Kenia vuelve a Corea? Yo tampoco sabía. Luego, el hermano que se dedicaba en el canal me dijo, Pastor, ¿cómo vamos a comprar en una jungla de Kenia
máquinas. Aquí no podemos comprar. Entonces, obviamente devolvemos el dinero a Corea porque en Corea tenemos que comprar la máquina. La fiscalía, 2 fiscales que buscaban en la cuenta corriente se metieron en la investigación, pero ellos no encontraron absolutamente nada. Mientras que yo experimentaba eso, me sentía muy agradecido porque Dios junto con nosotros estaba vivo y eso era maravilloso. Yo, ¿por qué razón iba a estafar? Algunos lo hacen millones, pero no hay nadie alrededor mío, gente que me encargue cientos millones de dólares a mí. No tengo a nadie que tenga esa cantidad de dinero porque me querían acusar. El fiscal que me investigaba. Continuamente él está en un juicio. Todavía está en un juicio él. Por esto y aquellos motivos, algunos momentos tuvimos dificultad, realmente tuvimos miedo, pero era algo claro que el Señor ha estado conmigo y mediante todo ello, ahora iba creciendo a gran escala todo lo que yo iba haciendo. Cuando el hombre nace, claro, estando acostado, duerme simplemente el hombre. No simplemente tiene que dormir, tiene que gatear, practicar deporte, trabajar y así se convierte en un ser humano. Espiritualmente hay cosas difíciles, problemas que padecemos, pero exactamente si nosotros decimos algo, jamás Dios me dio la espalda. Cuando pienso en eso, no se imaginan cuánto me conmuevo. No es suficiente con las palabras. Me apoyo únicamente en el Señor. Jamás le di pista al ser humano que necesitaba dinero. En todo lo que yo necesitaba, el Señor me ha provisto. En el centro africano, en esta ocasión, me fui. Los pastores van al centro africano y realmente las veces que van, tanta dificultad había, entonces ellos no podían trabajar de manera suficiente. En esta ocasión, un hermano joven fue y él trabajaba muy bien. Antes de que yo vaya, el presidente ya me conocía. Le prediqué el evangelio al presidente. Era un terreno de 12,000 acres y él nos ha provisto de ese terreno para que trabajamos en el IYF. Ahora solamente queda construir el edificio. No es simplemente uno o dos países. De muchos países nos dan el terreno, construimos el edificio y hay carencia, nos falta, pero todo se lleva a cabo y es increíble. Nuestro enemigo es Satanás el sabio. Sea cual fuera nuestra capacidad, no podemos ganarle a Satanás. Por lo cual, cuando nos encontramos con Satanás, aparte de Dios, aparte de Jesucristo, no hay ni siquiera una manera. Las veces que hay dificultad, toda manera que uso ha sido insignificante, pero cuando el Señor me ha ayudado, todo ha sido bello. Ahora, el niño pequeño cuando nace, está acostado, empieza a gatear, caminar y como va corriendo, como ello. Dios
salvando a cada uno de ustedes. Dios trabaja para que se complazca en hacerlas trabajar a ustedes en la obra del Señor. A veces necesitamos dinero, no hay dinero. A veces hay dificultad, todo es oscuro. Pero las veces que ocurre ello, verdaderamente, a Jesús que está vivo lo experimentamos. Humanamente, veamos adelante, atrás. Todo ha sido oscuro. En ese momento tenemos que fracasar. Pero Dios está vivo ante nosotros. Y cuando es oscuro, difícil, pero jamás Dios nos ha dado la espalda. Siempre nos ha ayudado. Y el Señor, este evangelio que tenemos, ha hecho anunciarlo en el mundo entero, nos ha dado la gracia, se ha manifestado y es increíble. Por el COVID, el cristianismo ha padecido mucha dificultad. Pero nosotros, mediante el COVID, en ese momento la Misión Buenas Nuevas creció en gran manera. Cuando empezó el COVID, en ese momento, en la Pascua, nosotros solemos hacer el evento en el estadio Kochok. Nosotros en ese momento, el gobierno nos impidió hacerlo y lo hicimos de manera online. Nosotros nos asustamos mucho porque cuando empezó el COVID, ha sido el primer seminario que hicimos después del COVID. En cada momento, 2 millones de personas han oído realmente la palabra. No podíamos creer. En ese entonces, en mayo, cuando hicimos el evento, en ese momento, muchísimos canales empezaron a transmitir nuestro sermón. En ese momento, en otoño, más de 700 canales, sin pedirme permiso, transmitieron mi sermón. En el mundo entero, en la mayoría de los países, empezó a transmitirse mi sermón. Ahora, los coreanos, sin saber absolutamente nada, decían que yo era secta, barbaridades de cosas decían. Nosotros, realmente si le acusamos a ellos, escándalo ocurriría. Pero no hay ni necesidad de hacerlo. ¿Para qué hacerlo? Y no lo hacemos. Dios, junto con nosotros, Él abre los caminos, especialmente en esta ocasión. El año pasado y este año, en el mundo entero, el cristianismo, excepto Corea, todo el cristianismo se inclinó hacia nosotros. Hace poco, cuando realicé la campaña en India, 100,000 espectadores se han acercado a oír mi sermón. Sea cual fuera en el país que yo vaya, oye mi sermón y especialmente todos los cristianos del mundo entero dicen que son pecadores, pero oyendo nuestro sermón surge gente que obtiene el perdón del pecado y cambia de manera maravillosa. Yo jamás me imaginé que yo haría algo así. Había dificultad, había momentos de hambre y había ocasiones que era así. En cada momento que ocurría ello, ¿cómo es que el Señor me ayuda, me apoya? Exactamente. Tengo un testimonio de cómo el Señor ha obrado en aquellas ocasiones. Verdaderamente yo en esta ocasión, visitando África, me encontré con presidentes de algunos países. Todos ellos han abierto el corazón
Ellos han recibido la bendición y ha sido increíble. Especialmente en esta ocasión. Son países que tienen muchísimos recursos. Acerca de aquellos recursos, si yo les hablo, realmente no tendría fin. Todos realmente unánimes querían trabajar con nosotros. Durante años, el Señor, cuando me ha dado dificultad, problemas, me ha formado como siervo del Evangelio. Cierto, prediqué hasta ahora, surgió gente que recibía la salvación. Pero no puedo decir que yo prediqué hasta ahora. Oficialmente, el mundo entero va aceptando el Evangelio que anunciamos nosotros. En esta ocasión, sea cual fuera en el país que yo vaya, me encontré con el presidente de aquellos países, hablando juntos. Ellos recibieron la salvación. Ellos han querido tener comunión con nosotros. Y ellos han abierto enteramente su corazón. Yo, casi en la mayoría de los países, recibí realmente un trato como si fuese un presidente. Me subía en el carro, todo. No era porque yo haya tratado de hacerlo. Dios, en este mundo, después de obtener el perdón del pecado, Dios, para trabajar mediante nosotros dificultad, angustia, sufrimiento, nos permite. Anteriormente nosotros con nuestra sabiduría manera íbamos haciendo las cosas, pero después de recibir la salvación, sea cual fuera la manera, hay cosas que no lo logramos. ¿Qué es eso? Nos hace ver únicamente a Dios. Después de recibir la salvación, tienen dificultad, sea la parte material. Si ustedes ponen los ojos en Dios, claramente Dios, estando vivo, ustedes podrán ver cómo Él trabaja y eso lo llegarán a experimentar. Discúlpenme, hoy en día en Corea, muchos pastores de la iglesia cristiana, no hay nadie que no esté relacionado con el dinero. Discúlpenme que diga esto. No hay casi pastores que no tengan problema. El mundo realmente se dirige así. En nuestra iglesia, realmente de manera resplandeciente. Por Dios, todo ha marchado a cabo y estamos muy agradecidos por ello. David es un rey erigido por Dios. Verdaderamente, es un hombre utilizado por Dios. Él empezó a ser pastor, empezó a cuidar las ovejas. Cuando el león se encuentra con el oso, David tenía el testimonio cómo le ayudó Dios en medio de los leones y osos. Mientras que iba trabajando, era cierto que tenía sufrimiento, aflicción, pero jamás había permitido para que David fracase. Pero cuando leemos la Biblia de hoy, David se encontraba en un lugar llamado Siclag. ¿Por qué fue a Siclag? Saúl tanto quería matar a él. Entonces se escapó junto con los filisteos. Y prestó el lugar llamado Siclag, el rey de los filisteos, y vivía con 600 esposas e hijos. Un día cuando volvieron de la guerra, Siclag estaba totalmente quemado, había desaparecido. Todos los soldados se apartaron y las mujeres, niños que estaban fueron llevados.
Y cuando ellos se fijaron, se quemó la casa, no estaba esposa e hijos, y lloraron hasta para no tener fuerzas para llorar. Luego, el pueblo sufría por la esposa, por el hijo. Nosotros siguiendo a David, ¿qué rey ni 8 cuartos? ¿Para qué? ¿Qué nos sirve que sea rey si no tenemos esposa e hijos? Vamos a apedrear a David, matarlo y vamos a seguir nuestro camino. El corazón de ellos se dirigía de tal manera. Ahora, cuando uno lo ve desde la posición de David, perdió a los hijos, perdió a las esposas, ellos fueron llevados cautivos. Eso no viene a ser el problema. Sus siervos quieren apedrearlo y matarlo. No solamente tiene que estar triste. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que surja esto? Y él estaba muy afligido. En ese momento, por primera vez, alzó su rostro hacia Dios. Empezó a orar ante Dios. Yo, si sigo a esta persona, ¿realmente los alcanzaré? De manera maravillosa dijo, sí, tú los alcanzarás y los recuperarás. A ver, óiganme. Dios me dijo a mí, dice que lo vamos a recuperar, dice que lo vamos a alcanzar. Vamos nosotros en busca. ¿Cómo que vamos a ir? ¿Cómo que vamos a encontrarlos en esta pradera tan grande? Simplemente empezaron a correr. No pasando mucho tiempo, estaba un muchacho en el camino desmayado. Estamos ocupados, vayamos. Pero ¿cómo vamos a dejar a un hombre que está muriendo? Le dieron comida, agua. Durante día y noche no había podido comer nada, estaba con hambre. Él se despertó y empezó a hablar. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás acostado aquí? Yo soy un muchacho egipcio. Soy siervo de los amalecitas. Hace 4 días no me enfermé y mi amo me dejó aquí. No me dio comida, simplemente me desechó. Nosotros quemamos a Siklag. Era maravilloso. Entonces, ¿tú conoces la casa de aquellos hombres que incendiaron todo Siklag? Sí. ¿Tú me quieres llevar allí? Usted no me matará a mí. Tampoco me dejará como mi amo. Prométame. Eso no es difícil. Y no pasando mucho tiempo. Todo ya estaba preparado. Y los de Amalek fueron y le habían sacado las riquezas. Escándalo lo que ocurrió. David fue y los destruyó, excepto algunos que se escaparon. Recuperó a las mujeres, a los hijos y toda riqueza. Ahora, todo lo ha recuperado. Pero la casa se incendió. No tenía nada. No podía vivir simplemente en el campo. David se puso a pensar, ¿qué hacemos? Vayamos de nuevo a Israel. Cuando volvió de nuevo a Israel, Saúl, al momento que murió, David se convierte en rey. Entonces, cuando uno ve que Siklag se quemó, no hay ni necesidad de quedarse allí. Si simplemente se quedaba ahí, solamente iba a estar allí parado. Ya que se quemó la casa, no tenía dónde estar, entonces vuelve de nuevo a la tierra de Israel. Cuando vuelve a la tierra de Israel, al momento que Saúl murió, David se convierte en rey y vive una vida maravillosa y un nuevo mundo se va abriendo.
Aquí Siklag se quemó. Esposa e hijos fueron llevados cautivos. El pueblo va queriendo matar a David, apedreándolo. Es una aflicción tan grande. Realmente es un sufrimiento inmenso. Pero Dios no hace que David fracase, sino que mediante eso, esto ha sido el camino que se abría para que David llegue a ser rey. Si no hubiese ocurrido eso, si Siklag no se hubiese quemado, simplemente ahora vivirían con la esposa e hijos en Siklag. Y en lugar de David, otro hombre se iba a convertir en rey. Siklag se quemó y no podía permanecer más allí donde vamos y no podían menos que ir a Judea. Al momento que fue, ya Saúl había muerto y automáticamente David se convierte en rey. Toda aflicción para nosotros, sea lo grandioso o lo pequeño, sea lo que fuera, ya que nosotros pertenecemos a Dios. Esa aflicción en sí parece aflicción, pero nos da beneficio y es algo bueno, es algo precioso para nosotros. Cuando estábamos en Apcoctón, cuando estábamos en Changpali, cuando estaba en el cuartel, cuando estaba en Kimchon, en ese momento realmente estaba afligido, era pobre. Mi esposa estaba embarazada y estaba realmente con el vientre hinchado. Había acabado toda comida en nuestra casa, pero con la esposa fuimos a un orfanatorio de Kimchon. Vine para encontrarme con el director. Me encontré con el director. ¿Cómo es que usted ha venido? En ese momento había muchos huérfanos porque era después de la guerra del 25 de junio y todos los padres habían muerto. Cuando uno cumplía 18 años, era obligatorio que deje el orfanatorio. Director, yo soy especialista en la prédica para los niños. Yo no le pediría absolutamente nada. Aquellos niños creciendo así, teniendo 18 años, cuando partan, imagínense cuán oscuro, mediante la vida de fe, quisiera darle la fuerza a ellos. Simplemente permítame. Ellos se pusieron a pensar y me dijo que sí lo haga. Era 110 huérfanos. Empezamos a predicar el Evangelio. Mi esposa estaba con el vientre bien grande. Ella cantaba, "El Señor me ama". Empecé a predicar el Evangelio. Era de tarde. Y me había puesto pero la mesa y comí un almuerzo conmovedor con mi esposa. Después de almorzar, toda la tarde enseñamos la Biblia y el director de lejos escuchaba todo. Después de almorzar, era la noche, nosotros cenamos. Las 10 por ahí, de nuevo predicamos la palabra y volvimos a la casa. Mi esposa no sabe caminar bien. Caminaba largo rato, ella desaparecía. Estaba atrás, cojeando, caminando así. Y de nuevo, no se imaginan lo agradecido que nos sentíamos porque comimos 2 comidas al día. Después fuimos a la casa a dormir. Al día siguiente pasamos hambre, fuimos de nuevo. Durante una semana en el orfanatorio recibimos un trato tan bueno y el director realmente se acercó tanto a nosotros.
Y cuando tuvimos la cantata en Kumi, vino un director del colegio de Kimchon. Cuando le oímos, era el hijo de ese director. Yo le hablé acerca de ese director. Él es mi padre, me dijo. En ese momento, yo durante días había podido comer la comida y estaba muy agradecido por ello. Después de ello, Dios, íbamos a una iglesia así pública. Somos especialistas en la evangelización de los niños. Durante las vacaciones, si nos permite predicar a aquellos niños, le enseñaremos la Biblia. Y si me dice que no, bueno, está bien, y le saludamos. Y si me dice que sí, yo le enseñaba de nuevo la palabra. Verdaderamente, aunque había dificultad, nos ayudaba, teníamos frutos y me sentía muy agradecido. Este Dios, si se encuentra conmigo, por más que vaya al Polo Sur, cuanto fuese voy a vivir. Por más que vaya al desierto de Sahara, cuanto fuese voy a vivir. Entonces, Dios, cuando nosotros lo vemos, cuando David estaba en Siclag, sin que se incendie, ahora, si no hubiese vendido a aquellos hombres a llevar a la esposa e hijo, David, simplemente ellos seguirán viviendo en Siclag. Se quemó, mujeres e hijos fueron llevados, tenían que recuperar. Dios le da el camino para recuperarlos y los recuperó a todos. Hijos, hijas, esposo, esposa, ropas. Ellos recuperaron todo. Pero no había casa. ¿Qué hacemos? Volvamos a Israel. No vamos a construir de una noche para el día. Cuando fueron a Israel, al momento Saúl murió. David se convierte en rey. Cuando vemos ese proceso ante nuestra vista, Siclag ahora se incendió, le llevaron a los hijos. Todo se ha logrado dentro del plan del Señor. En caso que, por la sangre de Jesús, cuando obtenemos el perdón del pecado, desde ese momento, apoyándose en Dios, ustedes deben de aprender la fe para creer en Dios. Cuando uno tiene hambre, cuando tiene dificultad, cuando no ha podido comer durante una semana, en ese momento, ¿cómo es que Dios trabajará en mí? ¿Cómo es que Dios me dará casa a mí? ¿Cómo es que hará el Señor? Yo detalladamente pude experimentar eso. Se quemó Siclag. Pareciera una desesperación. Pero mediante ello, Dios realmente guía todo ello para que David llegue a ser rey. Parece peligroso ante nuestra vista. Parece que será pobre. Parece que será doloroso. Parece que fracasaremos. Pero nuestro Dios jamás nos deja de tal manera. Sea lo que fuera, experimentando la ayuda del Señor, ustedes enorgullecidos los cambiará y los cambia a personas que viven por el Evangelio. Simplemente por miedo, no estén cuidándose
nada más, sino que debíamos morir de hambre, debíamos ser pobres, pero de ninguna manera. En cada momento el Señor nos da comida y jamás yo he dado pista para pedirle dinero, para prestar dinero después de recibir la salvación. Hasta hoy en día he vivido de tal manera. ¿Tienes hambre? Pon los ojos en Jesús. ¿Tienes dificultad? Apóyate en Dios. Y de tal manera Dios dentro mío, estando vivo, trabaja y eso llegamos a ver. En gran manera estamos agradecidos, no se imaginan. ¿Qué es lo que Dios desea hacer? Este evangelio, el perdón del pecado. Jamás me encontré con una iglesia que conozca acerca de este evangelio del perdón del pecado. En la mayoría de las iglesias, sean donde fuese, en Corea, donde fuese, dicen que son pecadores. De manera maravillosa, mediante la sangre de Jesús, obtuvimos el perdón del pecado. Esta gracia hemos hallado. En esta ocasión fui a varios países de África, me encontré con el presidente, con los ministros, me encontré con los parlamentarios. Cuando me encontré con ellos, ¿qué se imaginan que habré hecho? Le prediqué el Evangelio. ¿Por qué habrán permitido que me encuentre? ¿Por qué habrán permitido que me encuentren? Le prediqué el Evangelio. Todos los presidentes se asustaron delante de nosotros. Ha dejado todas las puertas abiertas. Ahora nosotros, en una ocasión, nos subimos al avión porque queríamos dirigirnos a otro país. Pero de repente nos llamaron. Tenemos que subir al avión, dijimos. Venga rápido. Y cuando el Palacio Presidencial llamó al avión y el avión paró hasta que vayamos. Me encontré con el presidente, hablamos. Esto es posible que surja. Y todo iba de maravillas. Oyendo el Evangelio, nosotros somos personas que tenemos el Evangelio. ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán? ¿En qué apartamento vivirán? Todo es inútil. Esta salvación tan maravillosa que recibieron, empiezan a predicarlo sin nada, con las manos vacías. Cuando estaba en Apgokdong, cuando estaba en Changpali, cuando fui al cuartel y estaba en Kimchon, cuando estaba en Daegu, era difícil, eso es cierto, pero claramente el Señor me ayudó, me guardó. Ustedes ven que yo tengo ropa, que me he visto, ¿verdad? Miren, tengo reloj de oro. Anteriormente era esto grandioso, pero hoy en día esto es nada. Hace tantos años me dieron de regalo. Ante el Señor me siento muy agradecido. Nosotros ahora, en esta hora de predicar el Evangelio en todo el mundo, ahora tenemos la misión de predicar al mundo entero. Vayamos a Israel, vayamos a India, vayamos a África, vayamos a los Estados Unidos. Todos ellos dicen que son pecadores. Únicamente la misión Buenas Nuevas dice que somos justos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el Señor se goce? La sangre del Señor ha perdonado nuestro pecado y anunciar acerca de eso. Disculpe que le comente esto. En esta ocasión me fui
Y sea al país que vaya, me dieron trato de presidente. Las veces que me subía al carro, ahora los de la seguridad me seguían. Recibía la misma protección que el presidente. Dios es el que abre el camino ante nosotros. ¿Qué es lo que habré dicho al presidente? Solamente una cosa, el Evangelio. Después de que recibió la salvación, el presidente estaba muy contento. Diga lo que diga, lo aceptaba tal como era. ¿Por qué? Porque Dios se goza en que anunciamos este Evangelio. A donde vayamos, no hay ningún lado que diga que son justos como la misión Buenas Nuevas. Por la sangre de Jesucristo hemos obtenido el perdón del pecado y decimos que somos justos y los pastores se asombran en gran manera. Ellos se conmueven y nos oyen. Ahora nosotros, por el Evangelio, debemos vivir por la salud, por los hijos, por la vejez. Todo eso es inútil. Si ustedes viven únicamente por el Evangelio, en millones de cosas, en todas las cosas, el Señor les va a ayudar. Imagínense, cosa que ni me imaginé. Yo, cuando fui a Etiopía, era en medio de la reunión del Parlamento y fui a predicar el Evangelio en el Parlamento y se maravillaban. Luego, de nuevo, nosotros fuimos para hacer estudio bíblico. No estén tristes. No quería venir a Corea. Porque parece que Corea gira en ausencia de mí, sin problema. Y vine al final porque les extrañé. Verdaderamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amados, ¿alguna vez han predicado el Evangelio? ¿Han predicado el Evangelio y una persona ha recibido la salvación? No es nada difícil. ¿Cómo es que uno obtiene el perdón del pecado? De tal manera, simplemente tiene que decirlo. Cuando uno lo hace de tal manera, Dios les ayuda. No solamente le ayuda a ustedes en esa manera en que predican el Evangelio, sino que la vida de ustedes los ayuda. Mírenme, tengo un buen vestido, tengo una corbata que brilla, tengo una camisa que es limpia y el zapato es shul. Dios verdaderamente se goza en que prediquemos el Evangelio. Verdaderamente estamos agradecidos. Cuando mi corazón estaba débil, apenas casi muero, sufrí por el dolor del estómago. Dios, ¿por qué me ha dado un cuerpo saludable? Para que anuncie este Evangelio. Cuando anunciamos este Evangelio, Satanás nos interrumpe, nos da miedo. No sean engañados. Son personas que viven por el Evangelio. Sea quien fuera, cuando una persona salva empieza a predicar el Evangelio, 1,000 millones de cosas, el Señor les ayuda. Porque no tengamos dinero, jamás Dios dejará que seamos pobres. ¿La gente de nuestra iglesia parece pobre?
tienen buenos carros, tienen buenos relojes, tienen buenos anteojos. La Biblia es tal como el Señor, de la palabra del Señor, es tal como es la palabra del Señor. Dios nos ha dado de todo, nos ha provisto de todas las condiciones. Cuando tratamos de predicar el Evangelio de Dios, Satanás nos interrumpe. Es cierto que Satanás causa muchos problemas. En el año 1962 recibí la salvación. Hasta ahora, solamente he realizado la obra de predicar el Evangelio. 1.000.000.000 de cosas el Señor me ha ayudado y ha obrado, y yo logré ver eso. En la misión Buenas Nuevas, todos nosotros vivamos como Pastor Oxupar. Vivamos por el Evangelio. Vamos a entregar todo nuestro ser, cuerpo, corazón, todo. Intentemos entregar al Señor. Entonces el Señor permitirá que todo sea de ustedes. Verdaderamente pensé que sería pobre. Pensé que iba a tener dificultad. Pero todo lo bueno en este mundo yo lo he probado. En este año fuimos a una iglesia católica y fui a predicar allí. Y él me envió los mails. ¿Cuánto fuese? Venga. Ya quiero volver a ir de nuevo, predicar la palabra. ¿Y quiénes son sus amigos que son sacerdotes? Páseme la lista. Vamos a llamarlos, vamos a pedir para que vengan. Y yo quiero predicar el Evangelio. He vivido únicamente por el Evangelio hasta hoy en día. 1.000.000.000 de cosas. El Señor me ha ayudado. Y no tenía buena salud cuando era joven, pero mientras que envejezco, ahora ha mejorado mi salud. Y estoy predicando bien el Evangelio. ¿Verdad que lo hago bien? Y si hay gente que recibe la salvación, significa que lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Con eso ya basta. Nosotros debemos vivir, pero ¿por qué cosa? No seamos engañados por algo vano. Vamos a tomar el ejemplo de Jesucristo. Vamos a tratar de predicar el Evangelio de Jesús. Con quien nos encontremos, clamemos el nombre de Jesús. 1.000.000.000 de cosas. En todas las cosas el Señor nos va a ayudar. En el año 1999, cuando mi corazón estaba débil, casi me muero. En ese momento, iba a vivir como 2-3 meses. Mi corazón ha mejorado mucho. Ahora, por más que vaya al monte, juegue con la pelota, estoy muy bien. El Señor me guarda, el Señor me ayuda. ¿Cuál es lo más sabio? Es aquella persona que vive cerca del corazón de Dios. Después de recibir la salvación, si no puede hacer eso, es tonto entre los tontos. Pareciera que han ganado mucho dinero. Verdaderamente, eso no es nada bueno. Dios sabe todo lo nuestro, nos guarda, nos ayuda. Estamos muy conmovidos. Dios, dentro de nosotros, con poder nos hace vivir. Ahora, amados, esta salvación maravillosa que hemos recibido, no lo tapemos. Bueno, hoy en día harán un cuaderno y dirán predicar el Evangelio a fulano. Lo escribirán y escribirán qué palabra han predicado y le predican el Evangelio a otra persona. No traten de hacerlo bien.
Después de recibir el perdón del pecado, estuve muy feliz. Dios está conmigo. Sea cual fuera el problema con quien me encuentre, el Señor me ayuda. Yo soy una persona de Dios. Es mucho más glorioso y vivirá una vida bendita, más de lo que ustedes se preparan por sí. En Seúl, en donde vivimos, sobre esta tierra en donde vivimos, por no oír el Evangelio, hay gente que se destruye por no oírlo y ellos viven en medio de lo miserable. El Señor desea ayudarlos. Vivan por el Evangelio. 1,000 millones de cosas. El Señor les ayudará. Experimentarán eso. Cuando Siklag se quemó y todo era oscuro. Y aunque estaba en medio de la dificultad, porque los siervos querían matar a él. ¿Cómo es que cómo se va a encontrar con aquellas personas que quemaron la casa? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo sabrán quiénes son? ¿No sabrán cómo debe dirigirse? Simplemente se fue. Pero en medio del camino, un muchacho estaba desmayado. Ay, estamos ocupados, vamos a dejarlo. Pero igual, está muriendo. ¿Cómo vamos a dejarlo así? Vamos a darle un poquito de agua, un poquito de uva, dele. Y él había pasado hambre 4 días y medio. Y cuando le dieron de comer, se despertó. ¿Tú quién eres? ¿Por qué estás acostado aquí? Le preguntaron. Yo soy un muchacho de Egipto, pero fui siervo de Amalek. Hace 4 días, porque estaba enfermo, Amalek me desechó. Nosotros hemos quemado a Siklag. Ahora, habían quemado a Siklag, habían llevado esposa e hijos. No sabía quién era el responsable. Pero Dios había dejado a ese muchacho, dejándolo enfermo. Estamos ocupados, vamos a dejarlo. Le tiramos la comida y vamos a hacer nuestro camino. ¡Ya vamos! Estamos ocupados, pues. Pero no actuó así David. Le dio la comida, se despertó. ¿Tú quién eres? ¿Por qué estás acostado aquí? Soy un joven egipcio. Pero yo soy un siervo amalecita. Hace 3 días, porque me enfermé, mi amo me desechó aquí. Hemos quemado Siklag. Entonces tú puedes llevarnos en donde ellos se encuentran. Tú me prometerás que no me devolverás a mi dueño, como tampoco me matarás. Prométeme. Ay, es algo obvio. Bueno, yo te voy a cuidar a ti. Y cuando ellos fueron a ver, habían quemado todo Siklag, llevaron toda la riqueza y habían llevado a las esposas, a los hijos. Estaban bailando, comiendo. ¿Por qué David habrá esperado para que ese muchacho se despierta? ¿Ustedes saben? Para que durante ese tiempo Amalek baile. Porque bailando los de Amalek, cansados, no podrán combatir. Imagínense, bailarán todo el día y estarán por desmayar y simplemente irán y le apuñalarán. Dios, que es así, está en medio de nosotros. ¿Quién es el que quemó? ¿Quién llevó a nuestros hijos? ¿A dónde fueron? ¿Por qué los llevaron? Aunque absolutamente nada de eso conoce. Dios preparó todo. Hizo para que se encuentre con el joven y en medio de ello
Tanta riqueza le despojó. David tenía demasiada riqueza y le regaló mucho a la gente de Judea, ¿verdad? Pero, ¿a dónde iremos para dormir? Toda nuestra casa se quemó. Mejor vamos hacia Judá. Cuando atravesaron por Judá, Saúl había muerto al momento. David se convierte al momento rey. Eso, en medio del plan de Dios, exactamente se lleva a cabo. Dentro del plan de Dios, por el Evangelio. Durante años he vivido así. Pero en 1.000.000.000 de cosas Dios ha abierto el camino y nos ayuda. En esta mañana hay algo que quiero decir. El cristianismo, el mundo entero, ha abierto el camino hacia nosotros hasta que muera predicar el Evangelio. Ustedes también, junto conmigo, vivamos por el Evangelio. Amén. Hasta ahora, aunque sea torpe, aprender a predicar el Evangelio es mucho más fácil que aprender el inglés. Ustedes no se imaginan lo difícil que es inglés. Por más que trato de recordar, no recuerdo. Pero Jesús murió en la cruz, solamente supe ello. Y cuando hablaba de ello, aparece Pedro, Pablo. Ahora soy un especialista en la prédica del Evangelio. Mientras que he vivido la única bendición, ¿cuál es? El Evangelio por Jesús. Hoy ha pasado 11:40. Tengo que terminar el sermón. Vamos a proponernos en el monto de la ofrenda y tenemos que acabar. Pero una cosa que sabemos, yo he vivido únicamente por el Evangelio. Tampoco sabía predicar bien, simplemente prediqué. Dios, en 1.000.000.000 de cosas, Dios ha abierto el camino. Señores, no se imaginan lo bueno que es ser funcionario del cielo, presidente, ministro. Es incomparable a ello. Verdaderamente. A ver, intente predicar, intente vivir por el Evangelio. Sus hijos, su familia. Díganle que vivan por el Evangelio. Mis nietos, les digo a mis nietos que lean la Biblia, que deben ser ahora, que deben vivir por el Evangelio. Estoy muy agradecido que entregue todo mi ser ante Jesús que ha sido crucificado. En ese momento Dios nos ayuda en 1.000.000.000 de cosas. Dios quiere ponerlo a David como rey. Hace para que Siclag se queme. Hace para que los niños sean llevados. Y la esposa también. Todo se quemó. Ya no tiene fuerza para llorar. Ha llorado hasta no tener la fuerza. Matemos a David. Sigamos el camino que tenemos que seguir. David padeció mucha dificultad. En ese momento David empezó a orar ante Dios. Señor, ¿los alcanzaré? Sí, tú los alcanzarás, tú los recuperarás. Y recuperó a todo. No perdió nada, obtuvo mucha riqueza. Todo se llevó a cabo, pero la casa que se quemó, eso no se podía resolver. Realmente, si es necesario, también le diría. Pero él no tendría que tener casa para que él pueda volver a Israel. Fue a Israel y al momento Saúl murió. Y David se convierte en rey.
Y verdaderamente, imagínense una vida tan bendita llegaron a vivir. Señores, Dios a nosotros también de esta manera nos está guiando. ¿Ustedes terminaron la carrera en música? No es necesidad de que canten bien. Canten por el Evangelio. Ustedes estudiaron con empeño. Desde hoy lean la Biblia. A ver, intenten vivir por el Evangelio de Dios. Como seres más preciosos les erigirá. Yo era un don nadie. Viví únicamente por el Evangelio. Y ha habido tantos presidentes con quien me encontré. Y había muchos presidentes que eran salvos. Incontable. ¿Por qué habrá sido así? Por querer llenar a ese país con el Evangelio. Fuimos en esta ocasión y hemos ganado a muchos países. Ahora ya logramos hacer la formación del intelecto. Hemos predicado el Evangelio allí. Hemos enviado a misioneros allá. ¿No quieren ir con el Evangelio en familia a aquellos países? Vivamos por el Evangelio. El Señor en 1.000 millones de cosas nos ayuda. Esto es la voluntad de Dios en esta época. ¿Entienden? Si no pueden predicar bien el Evangelio, mientras que van al camino, echen algo. Y el Señor dice, Señor ha hecho esto. Gente tan buena, muchas gracias. ¿Cómo le puedo pagar? Y tengo que predicar el Evangelio. Estoy tan agradecido. Le voy a dar algo bueno a usted. Predicando el Evangelio. Vivamos de tal manera. No hay algo más gozoso que eso en este mundo. Yo, cuando era joven, era muy débil, no tenía buena salud. Mientras que va pasando el tiempo, tengo más salud. Y pienso que de esta manera no viviré hasta los 500 años. Estamos muy agradecidos ante el Señor. Y esta época, gracias a esta época, ahora hemos sido llamados para predicar el Evangelio en todo el mundo. En primer lugar, no trate únicamente de evangelizar. Oren también por las almas en el mundo entero que van muriendo. Ustedes oren después de desayunar, después de almorzar y luego oren diciendo, quiero predicar el Evangelio y que una persona que sea reciba la salvación. Cuando uno recibe la salvación, uno se siente tan feliz. Cuando recibe la salvación en la segunda ocasión, no se imaginan lo felices que son. Y cuando una vez, puede que si de una vez ya reciben la salvación, de tanto gozo, mueran. Pero por más que muera, prediquen hasta 10 mediante nosotros. Ya, el Evangelio está cautivando al mundo entero por nosotros. Hermanos, hermanas, a quien respetamos, vamos a unirnos con Jesús en esta hora. Vamos a orar. Vamos a dar el dinero. Y con todo el corazón, aunque sea un poco torpe,
Hablen acerca del Evangelio. Ahora busquen el Evangelio, la palabra, memoricen el versículo. Dios nos dará la bendición, la gracia que no basta con las palabras. ¿Hay alguien entre ustedes que quiere ser como Pastor Oxupar? ¿Sí? Sí, ustedes pueden. Sí, a ver, empiecen. Amén. Puede que haya diferencia en que sea mucho o poco, pero cuando ustedes predican y alguien recibe la salvación, uno se pone tan feliz. Si es 1 por mes, es 12 por año. ¡Wow! 1 por día. Si recibe la salvación, son 365 personas al año. Entonces, al comienzo prediquen a 1. Luego prediquen cuando está 2, porque cuando 1 recibe la salvación, 2 reciben la salvación. Luego a 10, como Pastor Oxupar, prediquen ante 100 personas. Jesús que murió derramando la sangre por nosotros, con el corazón de amor a ellos. Vivamos por el Evangelio. Dios nos da la gracia en todo para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Desde hoy, a pesar de que no pueden predicar bien el Evangelio, alce la mano el que ya empezará a predicar el Evangelio. Deben alzar. Hermano, ¿por qué no alzas la mano? Bajen la mano. Por más que no sepan predicar bien, por más que digan Evangelio, el Señor les va a ayudar. Cuando ustedes predican, el Señor les va a bendecir de tanta felicidad que ustedes, ahora de tanta felicidad que tendrá, le dará la salud por el Evangelio, hará que la familia de ustedes esté en paz. Algo más importante, habrá personas que reciban la salvación. Largo tiempo vivamos de tal manera. El Pastor Oxupar vive así. Es bueno, ¿verdad? Juntos vivamos así. El Señor, deseo que les dé la bendición a ustedes. Muchas gracias. Ahora encuentra tu contenido favorito de Jerusalem Radio en Google Podcast. Esta plataforma es gratuita y te permite descargar tu contenido preferido y reproducirlo sin conexión a Internet y sin consumir tus datos. Así es, podrás escuchar el contenido en cualquier momento y lugar. Es muy fácil de utilizar. Disfruta del contenido que tenemos disponible para ti. Descárgala ya y llévanos contigo a todas partes. Jerusalem Radio cada vez más cerca de ti. Jerusalem Radio siempre contigo y ahora en Google Podcast. Disponible para iOS y Android.